Un grano de arena contiene un mundo, una flor silvestre revela el cielo, la eternidad cabe en un instante y el infinito descansa en la palma de tu mano. El mago, entre lo visible y lo invisible. Hay algo profundamente enigmático en la figura del mago, un arquetipo que atraviesa los tiempos y las culturas. Él es más que un personaje, es un símbolo de transformación, sabiduría y misterio. Desde las primeras narrativas humanas, el mago aparece como aquel que toca lo desconocido, aquel que camina entre el mundo visible y el invisible, conectándolos con un poder casi incomprensible. El mago no es solo un sabio ni solo un recluso, él es quien vive en los márgenes, de la sociedad, de la razón, de la realidad. Por eso, tantas historias lo presentan como un ermitaño, un profeta o incluso un loco aislado del mundo civilizado. Él es quien encuentra sentido en la naturaleza, quien conversa con los animales y quien parece llevar el secreto del universo en sus gestos y palabras. Pero, ¿por qué esta figura nos fascina tanto? Tal vez porque el mago representa algo que todos buscamos, la habilidad de ver más allá de lo obvio, de acceder a verdades ocultas y de encontrar poder en lo inesperado. Él nos recuerda que, detrás de lo cotidiano, existe un mundo vasto y misterioso, listo para ser descubierto por aquellos que se atrevan a explorar. El mago es sobre todo una invitación, un llamado para mirar más allá, para escuchar lo que no se dice y para ver lo que generalmente pasa desapercibido. Él nos provoca a pensar, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir para encontrar lo extraordinario en lo ordinario? El mago es quien posee un conocimiento profundo y oculto, accesible solo para aquellos dispuestos a explorar los misterios del universo. Él es el vínculo entre lo espiritual y lo material, quien trae a la superficie verdades invisibles para los ojos comunes. El visionario inglés William Blake describió algo similar a lo que podemos llamar visión cuádruple, una percepción que revela la eternidad en el más pequeño de los detalles, donde el mundo aparentemente simple adquiere un significado cósmico. Para el mago, lo invisible es tan real como lo visible, coexistiendo con nosotros en un plano diferente de conciencia y realidad. El guardián de la sabiduría y el psicoterapeuta de la corte. Históricamente, el mago era más que un simple consejero. Era el guardián de la sabiduría y la brújula moral de los poderosos. En tiempos antiguos, cuando un rey se dejaba consumir por la ira y amenazaba con castigar de manera injusta, el mago usaba su razón y equilibrio para reavivar la conciencia y el buen juicio del soberano, liberándolo de sus emociones tempestuosas. En esencia, el mago era una especie de psicoterapeuta de la corte, un guía que impedía que el poder se transformara en tiranía. Los reyes que ignoraban los consejos del mago frecuentemente caían en desgracia, arrastrando consigo a sus imperios. Cthulhu, imagen del mago, está profundamente arraigada en nuestro imaginario colectivo. Aparece como Dumbledore en Harry Potter, Gandalf en El Señor de los Anillos, o incluso como los Jedi Yoda y Obi-Wan Kenobi en Star Wars. Estos arquetipos son, en esencia, mentores mágicos que ayudan al joven héroe en su viaje. Proporcionan herramientas y sabiduría para que enfrente sus dragones interiores, conquiste el oro simbólico y lo comparta con su pueblo, madurando y cumpliendo su destino. El mago es un iniciado en el conocimiento secreto y oculto de todos los tipos. Todo conocimiento que requiere entrenamiento especial pertenece a la energía del mago. Robert Moore y Douglas Gillette, en Rey, Guerrero, Mago, Amante. Entre todos los magos, tal vez el más icónico sea Merlín, de la leyenda arturiana, inspiración directa para tantas obras modernas de ficción. Él es el sabio, el profeta y el hechicero, dotado de clarividencia, profecía y poderes mágicos. En el universo de los romances de caballería, Merlín destaca como un guía casi etéreo que ayuda al rey Arturo y a los caballeros de la Mesa Redonda en su búsqueda del Santo Grial. Aunque Merlín frecuentemente permanece en los bastidores, su presencia se siente de manera poderosa. El arquetipo del mago es misterioso, enigmático
y a veces inquietante. Él lleva consigo un magnetismo sombrío, que al mismo tiempo atrae y desafía. Merlín es fruto de un origen dual. Nacido de una virgen y de un íncubo, representa la unión entre lo terrenal y lo sobrenatural. La tradición nos dice que fue enviado del infierno, destinado a ser una especie de anticristo, pero la luz de su madre triunfó, convirtiéndolo en un símbolo de integración, el hombre total, que reúne en sí las fuerzas opuestas de la luz y la oscuridad. Esta lucha interna también se refleja en la famosa visión de Merlín sobre el reino: dos dragones, uno rojo y uno blanco, luchando bajo los cimientos del reino, causando el colapso de las murallas. Esta imagen simboliza los conflictos inconscientes que moldean la realidad, pero que solo los ojos del mago pueden percibir y diagnosticar. Así como Merlín, los magos de la ficción moderna y de las tradiciones arquetípicas nos enseñan que el verdadero poder no reside solo en el control, sino en la sabiduría de comprender el equilibrio entre opuestos y en ver más allá de la superficie. La magia, como transformación del conocimiento a la individuación. El mago no solo interpreta los misterios del mundo invisible, los traduce en acciones concretas en el mundo material. Su papel va más allá de la contemplación o la orientación filosófica. Él es un agente de transformación, aquel que ve los cimientos invisibles de una situación e interviene para crear armonía donde hay caos. Esta habilidad de transitar entre diferentes realidades, lo consciente y lo inconsciente, lo visible y lo oculto, es lo que hace del mago una figura tan esencial en narrativas heroicas y en la construcción simbólica de nuestras propias jornadas. Cuando miramos los conflictos internos simbolizados por los dragones de Merlín, nos damos cuenta de cómo estas batallas son una metáfora de los desafíos que enfrentamos en nuestra propia psique. ¿Cuántas veces nos sentimos divididos entre fuerzas opuestas dentro de nosotros mismos? Razón y emoción, miedo y valentía, luz y sombra. El mago, con su visión profunda, nos enseña que no se trata de elegir un lado, sino de reconocer que la verdadera fuerza viene de la integración de esos opuestos. Él nos muestra que el colapso de las paredes del reino es en realidad una invitación a reconstruir sobre bases más sólidas y conscientes. Más que una figura de poder, el mago es un símbolo de potencial latente. Nos recuerda que, al igual que los héroes de las grandes narrativas, todos tenemos la capacidad de acceder a un conocimiento más profundo, de trascender nuestros límites y de transformar nuestra realidad. Pero este viaje exige valentía. Valentía para enfrentar nuestros propios dragones, para explorar los reinos desconocidos de la mente y para aplicar las lecciones aprendidas en beneficio no solo de nosotros mismos, sino también de los demás. En el fondo, el mago representa el llamado a la sabiduría, un llamado que a menudo ignoramos en medio de la prisa y las distracciones del día a día, pero él siempre está presente, ya sea en forma de una intuición silenciosa, un consejo inesperado o una percepción que parece venir de otro lugar. Nos invita a mirar más allá de lo obvio, a buscar el significado más profundo y a vivir con un propósito más elevado. Lo que el arquetipo del mago nos enseña, sobre todo, es que el verdadero poder no se impone al mundo, sino que se despierta dentro de nosotros. Antes de convertirse en el legendario consejero del rey Arturo, Merlín tenía raíces en las mitologías galesas como Myrddin, el salvaje, un bardo que enloqueció tras vivir la brutalidad de la guerra y huyó de la civilización para convertirse en un hombre salvaje de los bosques. Se dice que aún podía ser oído gritando entre los árboles, pero sus palabras se volvieron incomprensibles para aquellos que permanecían en la sociedad. Esta figura melancólica y enigmática tal vez refleje la resistencia de los druidas celtas contra la invasión romana, simbolizando la transición cultural y espiritual entre el paganismo y el mundo emergente. Merlín, como arquetipo, es un punto de tensión entre dos grandes fuerzas espirituales, el paganismo y el cristianismo. Él es un enlace entre el mundo natural y el sobrenatural, cargando vestigios de una religiosidad primitiva e intuitiva que,
precede la división entre el bien y el mal, impuesta por el cristianismo. Como describió Carl Jung, el mago representa la dualidad esencial del ser humano. Él es tanto destructor como salvador, ya que encarna las fuerzas de la naturaleza en su estado más bruto, un estado que, cuando se asimila en la conciencia, puede generar tanto el bien como el mal con una energía igualmente poderosa. Además de Merlín, otro gran arquetipo del mago es Thoth, el dios egipcio de la sabiduría, la escritura y la magia. Más tarde, Thoth fue sincretizado con Hermes, el mensajero de los dioses en la mitología griega, dando origen a Hermes Trismegisto, el sabio y mago venerado por los buscadores de la verdad. A él se le atribuyen textos místicos como la Tabla de Esmeralda y los escritos herméticos, que abarcan desde astrología, alquimia y medicina hasta enseñanzas espirituales y filosóficas. Estas obras representan la unión del conocimiento científico y espiritual, un legado que continúa influyendo en las ideas sobre el papel del mago como portador de la sabiduría oculta. La práctica de la magia, sin embargo, siempre ha estado rodeada de controversia. Históricamente, los magos y hechiceros fueron perseguidos, considerados herejes y marginados por la religión dominante. La magia era vista como la sombra de la religión, una expresión no deseada de sus cualidades reprimidas. A pesar de la represión, la magia no pudo ser erradicada, porque, como señala Jung y otros analistas, forma parte del inconsciente colectivo. La alquimia, por ejemplo, no solo dio origen a la química, sino también a la psicología moderna, especialmente en el estudio del inconsciente. En muchos aspectos, se puede decir que la magia fue la madre de la ciencia, representando el impulso humano por comprender e interactuar con los misterios del universo. Las raíces de la magia se remontan a las prácticas más antiguas de la humanidad, como los rituales de fertilidad, que buscaban garantizar cosechas abundantes y la procreación. Basados en la magia simpática, la idea de que lo semejante afecta a lo semejante, estos rituales simbolizaban el deseo de influir sobre las fuerzas de la naturaleza. Las pinturas rupestres del Paleolítico, por ejemplo, pueden haber sido un intento de representar las cacerías antes de que ocurrieran, o de santificar a los animales que serían cazados. Una de las obras más enigmáticas de esta época es El hechicero, una figura pintada en una cueva francesa, datada en alrededor de 13.000 a.C., que parece representar a un espíritu protector o maestro de los animales. Estas expresiones mágicas revelan un impulso espiritual que nos acompaña desde los inicios de la humanidad. La figura del mago no es solo un personaje mítico o una curiosidad histórica, refleja algo esencial sobre la naturaleza humana. En cada época, el arquetipo del mago surge como una respuesta a las ansiedades, esperanzas y misterios de su tiempo. Representa la búsqueda de la sabiduría, la capacidad de transformar el conocimiento en poder y la habilidad de ver más allá de las apariencias. Hoy en día, el papel del mago puede verse en los científicos que exploran los límites del universo, en los psicólogos que investigan los secretos de la mente, e incluso en los artistas que capturan verdades invisibles a través de sus obras. Pero por encima de todo, nos recuerda que todos llevamos un poco de esa energía dentro de nosotros, un potencial para descubrir, crear y transformar. Tal vez la pregunta que el arquetipo del mago nos haga sea: ¿cómo podemos usar ese conocimiento interior para crear un impacto positivo en el mundo? Después de todo, al igual que Merlin, Thoth o los antiguos hechiceros que buscaban la armonía con la naturaleza, el verdadero poder del mago no está en dominar, sino en equilibrar, conectar e iluminar. Y al final, la magia más poderosa es aquella que transforma no el mundo exterior, sino el propio espíritu. En la antigua Mesopotamia, el mundo estaba impregnado de magia, y las palabras tenían un poder transformador. Encantamientos mágicos eran grabados en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, y los rituales eran realizados por los Ashipu, hombres profundamente versados en las artes mágicas, que también desempeñaban roles como médicos, sacerdotes y estudiosos. Estos magos no eran figuras aisladas.
A menudo servían como consejeros de reyes y líderes poderosos, utilizando la magia apotropaica para proteger contra influencias malignas. Esta forma de magia involucraba gestos, amuletos, talismanes e incluso palabras de poder para alejar el mal, como maldiciones o el mal de ojo. Curiosamente, vestigios de estas prácticas permanecen con nosotros hasta hoy. Golpear madera para alejar la mala suerte es un ejemplo claro. Entre los dioses mesopotámicos, Enki era venerado como la fuente suprema de todo conocimiento arcano, mientras que en el antiguo Egipto, la magia era tan central en la vida que fue deificada en la figura de Heka, el dios de la magia. Para los egipcios, las palabras tenían un poder creador, una idea que resuena hasta hoy en expresiones como abracadabra, término encontrado en escritos griegos tardíos y usado en amuletos contra enfermedades. Algunos estudiosos sugieren que abracadabra significa crearé al hablar, un concepto que resuena con el relato bíblico de la creación en el Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este poder de las palabras está arraigado en nuestra historia, ya sea en contextos espirituales o en expresiones populares, como hocus pocus, que podría haberse originado de la frase latina hoc est corpus, este es el cuerpo, utilizada en la misa católica. En el antiguo Egipto, la magia impregnaba el ciclo completo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte y el viaje al más allá. Tras la muerte, el corazón de cada individuo era pesado contra una pluma para determinar su pureza. Aquellos con corazones ligeros comenzaban su viaje hacia el Aru, el paraíso egipcio. Sin embargo, el camino estaba lleno de desafíos y peligros, y los muertos contaban con hechizos protectores del libro de los muertos para guiarlos en su travesía por el inframundo. La magia era, por lo tanto, no solo una herramienta de poder, sino también un medio de protección, redención y conexión espiritual. Los magos frecuentemente consultaban libros antiguos de hechizos, conocidos como grimorios. Uno de los más notables es el Gayat al-Hakum, el objetivo del sabio, también llamado Picatrix, un texto del siglo X o XI que reúne enseñanzas sobre magia y astrología, mezclando filosofías herméticas y neoplatónicas. Estos textos no solo detallaban rituales y hechizos, sino que también simbolizaban el deseo humano de desvelar los misterios del cosmos y alcanzar lo divino. En la tradición judeocristiana encontramos al rey Salomón, una figura que trasciende la sabiduría y se adentra en el misticismo, mientras que la Biblia lo presenta como un gobernante sabio y piadoso. Obras apócrifas lo retratan como un mago que dominaba demonios con la ayuda de un anillo mágico, el famoso sello de Salomón. Con él, Salomón controlaba entidades para construir su templo y explorar los secretos del mundo espiritual. La clave de Salomón, un grimorio atribuido a él, describe cómo invocar espíritus, consagrar herramientas mágicas y protegerse a través de oraciones y círculos mágicos. Incluso en la literatura moderna, el fascinante mundo de los grimorios persiste. El Necronomicon, una creación ficticia del escritor H.P. Lovecraft, es un ejemplo icónico. Supuestamente escrito por el árabe loco Abdul al-Hazred, este libro sombrío explora fuerzas cósmicas y entidades misteriosas, encapsulando el miedo a lo desconocido. Aunque ficticio, el Necronomicon se ha convertido en una referencia cultural, simbolizando el atractivo atemporal de la magia en nuestra psique colectiva. La magia, en sus diversas formas y manifestaciones, trasciende culturas, épocas y creencias. Simboliza el eterno deseo humano de poder, sabiduría y conexión con el universo. Aunque hoy en día la ciencia y la tecnología hayan reemplazado muchos de los aspectos que en su día se consideraron mágicos, la esencia del arquetipo del mago aún vive dentro de nosotros. Nos inspira a explorar lo desconocido, a cuestionar la realidad visible y a buscar respuestas más allá de lo obvio. Tal vez la verdadera magia no esté solo en los antiguos hechizos o en las palabras de poder, sino en nuestra capacidad de imaginar, crear y transformar el mundo a nuestro alrededor. Así como los magos del pasado moldearon su tiempo,
Se nos invita a usar nuestro conocimiento, sea científico, espiritual o artístico, para encontrar significado, equilibrio y propósito en nuestras vidas. Después de todo, la magia, en su esencia, es el arte de traer lo invisible a la luz. La sombra del mago, el peligro del conocimiento prohibido. A lo largo de la historia, la búsqueda del conocimiento prohibido ha cautivado a la humanidad, pero no sin consecuencias. El autor H.P. Lovecraft explora brillantemente esta faceta en sus obras, retratando personajes que, hipnotizados por el deseo de desvelar los secretos de lo desconocido, terminan consumidos por la locura o destruidos por las revelaciones que encuentran. Esta obsesión expone una verdad universal. Somos atraídos por el misterio y el poder oculto, aunque eso nos cueste caro. Sin embargo, Lovecraft nos advierte: la sabiduría no conquistada, obtenida sin esfuerzo o madurez, puede ser peligrosa. No existen atajos para la iluminación. Este mismo tema se refleja en el arquetipo del aprendiz de hechicero, inmortalizado por Goethe. En la historia, un aprendiz, ansioso por evitar las tareas domésticas, decide invocar espíritus para animar una escoba y realizar el trabajo por él. El resultado es un caos descontrolado, pues el aprendiz despreparado no sabe cómo deshacer el hechizo. Cuando el maestro regresa, interviene rápidamente, disipando a los espíritus y restaurando el orden. La moraleja de la historia es clara: solo un verdadero maestro debe manejar poderes tan grandes e impredecibles. Como Goethe afirmó en su obra, los espíritus que invoqué, ahora no puedo librarme de ellos. Esta historia es una metáfora poderosa y atemporal. Es el equivalente al mito de Pandora, cuya caja, una vez abierta, libera fuerzas incontrolables. En el contexto moderno, el arquetipo del aprendiz de hechicero refleja los dilemas y peligros del siglo XXI. Energía nuclear, ingeniería genética, inteligencia artificial, realidad virtual, entre otros. Estamos entrando en una era posthumana, donde nuestras invenciones desafían nuestra propia existencia y plantean profundas preguntas sobre los límites de la condición humana. Creamos sistemas de los que dependemos, pero que, irónicamente, ya no dependen de nosotros. A medida que la tecnología avanza, nuestras herramientas no solo amplían nuestras capacidades, sino que comienzan a reemplazar partes esenciales de nosotros mismos. Del cuerpo a la mente, de la biología a la mecánica, las fronteras entre lo humano y lo artificial se están disolviendo. Pero el progreso tiene un precio. El materialismo científico, en su intento de dominar el mundo físico, ha creado monstruos que ahora amenazan la supervivencia humana. Y mientras enfrentamos las presiones de la vida moderna, excesivas demandas, alienación y pérdida de propósito, muchos buscan escapar hacia el placer inmediato o el olvido, profundizando aún más el alejamiento entre las personas, sus cuerpos y la naturaleza. La integración del arquetipo del mago surge como un camino crucial para enfrentar estas cuestiones. En el Renacimiento, figuras como Heinrich Cornelius Agrippa y Paracelso no veían la magia solo como una práctica misteriosa, sino como una forma de comprender el cosmos y celebrar las maravillas de la creación divina. Agrippa, en sus 3 libros de filosofía oculta, exploró los secretos de la naturaleza con el objetivo de revelar la gloria de Dios, mientras que Paracelso combinó la medicina y la espiritualidad para revolucionar la práctica médica. Sin embargo, la historia de Dr. Fausto, el hombre que vendió su alma al diablo a cambio de poder mágico, sirve como una advertencia. Fausto simboliza el deseo insaciable de poder y conocimiento, pero también el peligro de ignorar las consecuencias éticas y espirituales de nuestras elecciones. En contraste, la visión renacentista de la magia de Agrippa y Paracelso nos invita a explorar el mundo con reverencia, no con arrogancia, reconociendo que el verdadero poder reside en la armonía con el universo y no en el control absoluto sobre él. Así, el arquetipo del mago nos desafía a equilibrar la búsqueda de conocimiento con sabiduría y humildad. Más que nunca,
Necesitamos este equilibrio para enfrentar los desafíos de la modernidad, aprendiendo a moldear el futuro sin perder nuestra humanidad en el proceso. Al final, el verdadero aprendizaje no proviene de la dominación, sino de la integración. Imagina un mundo donde ciencia, religión y magia coexisten, donde los estudiosos buscan tanto el conocimiento de las estrellas como el poder oculto en las palabras de los ángeles. Ese era el escenario de la Inglaterra renacentista, donde John Dee, un brillante matemático, astrónomo y mago, servía como consejero de la reina Isabel I. Más que un intelectual, Dee era un visionario que acumuló una de las bibliotecas más grandes de toda Inglaterra, atrayendo a pensadores de toda Europa. Sin embargo, su mayor colaboración vino junto a Sir Edward Kelly, un ocultista y vidente, con quien creó el misterioso idioma angelical conocido como lengua enoquiana, supuestamente revelado por ángeles durante sus experiencias místicas. Este idioma fue presentado como un canal directo hacia las fuerzas divinas, ampliando los límites de lo que los humanos podían comprender sobre el universo. En ese mismo período, la alquimia vivía un renacimiento pleno, cargada de mitos y promesas de revelaciones trascendentes. Entre estas historias, destaca la leyenda de Nicolas Flamel, el escriba francés que, según rumores, descubrió la piedra filosofal y alcanzó la inmortalidad. Alquimistas como Flamel inspiraron generaciones con sus búsquedas por lo imposible, transformar metales comunes en oro y descifrar los secretos de la existencia. Un texto notable de esta tradición es Las 12 llaves, atribuido al misterioso Basil Valentine y publicado por Johann Tolde en 1599. Este tratado alegórico presenta los pasos simbólicos para la creación de la piedra filosofal, un proceso que, además de ser alquímico, es profundamente espiritual. La figura de Mercurio, el equivalente romano del dios Hermes, simboliza la esencia de la alquimia. Él es un arquetipo de totalidad, reuniendo los opuestos, materia y espíritu, veneno y cura, principio y fin. Como Carl Jung describe, Mercurius está al principio y al final del trabajo. Es metálico y líquido, materia y espíritu, frío y ardiente, veneno y aún así remedio, un símbolo que une todos los opuestos. Históricamente, se distingue la magia en dos niveles, la magia baja y la magia alta. La magia baja, o goesia, era popular entre el pueblo y consistía en hechizos simples y encantamientos prácticos, frecuentemente ligados a la brujería y las tradiciones populares. Por otro lado, la magia alta, o teurgia, era considerada una práctica más elevada y divina, usada para buscar la conexión con lo trascendente y lo espiritual. De igual manera, la magia puede dividirse entre blanca y negra. La magia blanca es una práctica altruista, centrada en el bienestar de los demás y en la armonía con las fuerzas naturales y divinas. El mago blanco no reivindica el poder para sí mismo, sino que actúa como un canal para lo divino, entendiendo que el verdadero objetivo de toda sabiduría es explorar la relación profunda entre el ser humano y su creador. Esta relación, basada en ágape, el amor más elevado, desinteresado y sacrificial, es la esencia de todo acto virtuoso. Por otro lado, cuando la magia se usa para fines egoístas, manipulativos o destructivos, se transforma en magia negra. El mago negro busca poder para sí mismo, ignorando los principios morales y espirituales, causando miedo y destrucción. En última instancia, lo que define la naturaleza de la magia no es el ritual en sí, sino la intención detrás de él. Si está movida por el amor y la compasión, o por el ego y la codicia. Esta distinción entre magia blanca y negra nos lleva a una reflexión sobre la naturaleza humana. En el fondo, todas nuestras acciones pueden ser vistas como manifestaciones de estas intenciones: construir o destruir, ayudar o dañar, amar o dominar. La magia, al igual que el conocimiento, es una herramienta neutral. Su moralidad depende de quién la utilice. En la contemporaneidad, los principios detrás de la magia blanca siguen resonando en las ideas de altruismo,
servicio comunitario y conexión espiritual. Mientras tanto, la tentación de la magia negra resurge en formas de abuso de poder, explotación y egoísmo. Así como en la alquimia, donde los metales se transforman mediante procesos complejos y delicados, la transformación del ser humano exige purificación, sabiduría y, sobre todo, un corazón alineado con el bien. ¿Qué lección podemos sacar de esto? Que no basta con adquirir conocimiento o poder. Es esencial usarlos con integridad, pues el verdadero mago es aquel que comprende que el poder no es un fin, sino un medio para servir a algo más grande que uno mismo. Imagina ser tomado por una fuerza invisible, algo que trasciende tu propia voluntad y conciencia. Carl Jung describe la magia como este poder irresistible, capaz de levantarse dentro de nosotros como una voluntad ajena, dominando nuestro ego y revelando una conexión profunda con la totalidad de la psique humana. La magia ejerce una compulsión que prevalece sobre la mente consciente y la voluntad de la víctima. Una voluntad ajena surge en el hechizado y prueba ser más fuerte que su ego. Carl Jung, Aion. Pero, ¿qué significa realmente ser un mago, un hechicero o un encantador? Aunque estos términos a menudo se usan como sinónimos, cada uno de ellos conlleva matices únicos. En términos generales, un mago es alguien que practica la magia en cualquier nivel, mientras que un hechicero, wizard, suele ser representado como un anciano sabio que ha dedicado décadas al estudio de las artes mágicas. Por otro lado, el brujo o hechicero, sorcerer, a menudo tiene un talento innato para la magia, o adquiere sus poderes a través de pactos con entidades sobrenaturales, una práctica frecuentemente asociada a la hechicería o el vudú. Los encantadores, enchanters, se destacan por su dominio de hechizos que a menudo implican el uso de objetos mágicos, como amuletos y talismanes, mientras que los nigromantes se sumergen en el reino de los muertos, utilizando su magia para comunicarse con espíritus, predecir el futuro o descubrir secretos ocultos. De entre los más misteriosos están los druidas, figuras centrales de las culturas celtas antiguas. A pesar de no haber dejado registros escritos, las primeras referencias a ellos datan del siglo IV a.C. El estudioso griego Alejandro Polihistor, del siglo I a.C., los describió como filósofos inspirados por Pitágoras, creyendo en la inmortalidad del alma y la metempsicosis, la transmigración del alma, especialmente su reencarnación después de la muerte. Místicos y gnósticos, por otro lado, buscaban la gnosis, una experiencia directa y personal de lo divino. A través de la meditación, oraciones y rituales, procuraban alcanzar la unidad con el centro que habita en lo más profundo de cada ser, uniendo su voluntad con la voluntad de Dios. El famoso «hágase tu voluntad». Por su parte, el chamán, figura ampliamente encontrada en tribus siberianas y nativoamericanas, obtiene sus poderes a través de una comunión mística con el mundo de los espíritus. Como afirma Mircea Eliade, el chamán es un verdadero técnico de lo sagrado. El llamado para convertirse en chamán generalmente viene acompañado de una crisis psíquica o enfermedad grave. Tras superar esta prueba y curarse a sí mismo, adquiere la capacidad de curar a los demás. El viaje del chamán es similar a la idea de la noche oscura del alma. Este concepto simboliza una fase de sufrimiento profundo, pero también de transformación. Al atravesar esta oscuridad, uno emerge iluminado por una chispa inextinguible, la fuente de toda luz. Después de todo, ninguna oscuridad en el mundo es capaz de apagar el brillo de una sola vela. Estas figuras, el mago, el chamán, el druida, el místico, representan más que personajes en mitos y relatos antiguos. Son arquetipos atemporales que resuenan dentro de cada uno de nosotros. Cuando enfrentamos momentos de crisis, cuando somos desafiados a trascender nuestros propios límites, estamos esencialmente viviendo nuestra propia jornada arquetípica. La magia, en este contexto, puede entenderse como el poder de transformar no solo el mundo exterior, sino también el interior. Es el proceso de mirar hacia adentro, confrontar nuestras sombras
y emerger con una comprensión más profunda de quién somos. Esta transformación no es solo un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad accesible para todos los que se atreven a enfrentar la noche oscura y caminar hacia la luz. Así como el chamán cura después de haberse curado, cada uno de nosotros puede encontrar al enfrentar sus dolores y miedos el poder de inspirar y ayudar a los demás. Después de todo, la verdadera magia está en convertirnos en agentes de cambio, tanto en nuestra propia vida como en el mundo que nos rodea. El chamán es mucho más que un curandero que combina las hierbas correctas para tratar enfermedades físicas. Es el guardián del alma de su comunidad, protegiéndola contra la pérdida espiritual. El chamanismo se considera el sistema de curación más antiguo del mundo, una práctica que trasciende la medicina convencional y se adentra en las profundidades del ser humano. Marie-Louise von Franz, una de las grandes colaboradoras de Carl Jung, escribió: «Las raíces tanto del sacerdocio como de la psicoterapia residen en el fenómeno primitivo del chamanismo y en la existencia de los curanderos». Marie-Louise von Franz, Psychotherapy. Los sacerdotes también desempeñan este papel de conexión entre lo humano y lo divino. En sus ceremonias religiosas conducen rituales que podrían considerarse prácticas mágicas, como el uso de agua bendita, las bendiciones con hierbas sagradas y los ritos de exorcismo. El objetivo siempre es el mismo: curar, purificar y restaurar el orden en el caos espiritual. De manera similar, el psicólogo analítico es como un chamán moderno. No solo busca curar, sino también ayudar a sus pacientes a explorar los misterios de los sueños, esos mensajes del inconsciente que nos guían hacia el self, la totalidad de quienes somos. El self, simbolizado por el mandala, es un círculo mágico encontrado en culturas de todo el mundo. Surge en momentos de desorientación y confusión, trayendo equilibrio y totalidad a la psique. No es casualidad que los pacientes a menudo informen un efecto calmante y casi mágico al contemplar estas figuras. Pero ¿qué hace que la magia funcione? Ya sea en los milagros de las grandes religiones, en relatos de eventos inexplicables o en prácticas terapéuticas, hay algo en común: la actitud de expectativa esperanzadora. Ese es el arquetipo del milagro, o como Jung lo llamaría, el efecto mágico. Piense en los grandes líderes espirituales como Jesús, quien decía: «Tu fe te ha sanado». Los milagros no son actos de vanidad o trucos para impresionar, sino respuestas genuinas a necesidades que trascienden el ego. Así como Moisés, quien sacó agua de una roca para saciar la sed de su pueblo, el verdadero acto mágico es siempre un acto de compasión. También existen historias que desafían la explicación racional. Una voz proveniente de la nada que advierte salir de un lugar segundos antes de un desastre, o presentimientos que salvan vidas. No tenemos explicaciones para estos eventos, pero no podemos negar el impacto profundo que tienen en nosotros. El mago es quien abre portales para esas erupciones milagrosas en nuestro mundo cotidiano. Nos ofrece vislumbres inesperados de lo trascendente, experiencias que suspenden, aunque sea por un instante, nuestras creencias racionales y preocupaciones mundanas. Jung llamó a esto sincronicidad, momentos en los que el mundo parece conspirar para revelarnos algo más grande que nosotros mismos. En un mundo donde lo racional domina y donde la lógica parece ser la principal guía de nuestras decisiones, el mago nos recuerda la importancia de reconocer el misterio. Nos invita a mirar más allá de lo visible, a aquello que no puede ser explicado, pero que transforma nuestras vidas de una manera profunda. Esta figura arquetípica nos enseña que no todo puede ser resuelto con ciencia o pragmatismo. A veces, es necesario confiar en lo invisible, en la intuición y en las señales que aparecen cuando menos lo esperamos. Es el mago quien nos guía en este viaje de descubrimiento, quien nos desafía a sumergirnos en lo desconocido con coraje y fe. Cuando nos conectamos con esta energía mágica, comenzamos a ver la vida bajo una nueva luz. Los pequeños eventos, encuentros inesperados e incluso las dificultades comienzan a tener sentido, como piezas de un gran rompecabezas. El mago nos recuerda que, aunque no podamos controlar todo,
podemos abrirnos a los milagros y a la sabiduría que el universo constantemente intenta ofrecernos. El mago, en el campo de la psicología, es el arquetipo de la transformación. Es quien transforma realidades antiguas en nuevas, alterando no solo el mundo exterior, sino principalmente la conciencia. Es el arquetipo por excelencia de la autorrealización, quien nos guía en nuestro viaje de evolución y nos ayuda a reconocer un poder superior, mayor que nosotros mismos. En realidad, todos estamos constantemente en un proceso de transformación, transformándonos a nosotros mismos, a las personas que nos rodean e incluso al entorno en el que vivimos. Para el mago, materia y energía no son opuestos, sino manifestaciones diferentes de una misma esencia, así como enseña la ley de conservación de la energía. La energía no puede ser creada ni destruida, solo puede ser transformada de una forma a otra. Este principio también puede aplicarse al alma eterna e inmortal. Curiosamente, muchas personas utilizan los principios básicos de la magia sin darse cuenta. ¿Alguna vez has conocido a alguien que transmite calma y paz solo por estar cerca? O, por el contrario, a alguien cuyo estado interior de caos y desesperación afecta negativamente a todos los que lo rodean? Estas interacciones reflejan el poder transformador que existe dentro de cada uno de nosotros. El mago tiene dominio sobre las leyes místicas que reflejan las leyes físicas. Como dice la tabla de Esmeralda, lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar los milagros de una sola cosa. Este enseñamiento revela un principio fundamental. Existe una unidad trascendente entre lo interior y lo exterior, conocida como unus mundus, el mundo único. La magia y lo sagrado no están fuera de nuestro alcance. Habitan en nosotros, en los demás y en el cosmos. El arquetipo del mago nos conecta con el todo, revelando que lo que está dentro de nosotros refleja lo que está afuera. El microcosmos y el macrocosmos son espejos el uno del otro. A menudo, las cosas más simples tienen los efectos más mágicos. Para aquellos que tienen ojos para ver, nuestro mundo está lleno de magia y maravillas. Depende de cada uno de nosotros despertar a esta belleza y permitir que transforme nuestra vida. El orden que establecemos en nuestro mundo interior refleja el orden en el mundo exterior. Si queremos un mundo más pacífico, necesitamos comenzar siendo pacíficos por dentro. A medida que nos volvemos más saludables y vibrantes, creamos un efecto dominó que transforma a las personas que nos rodean. Este principio es un fundamento compartido por casi todas las religiones del mundo. La regla de oro enseña: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ama al prójimo como a ti mismo. En la antigua épica sánscrita Mahabharata, Vyasa escribió: nunca se debe hacer a los demás aquello que se considera perjudicial para uno mismo. Esta, en resumen, es la regla del Dharma. El Dharma representa una vida virtuosa, mientras que el karma refleja la ley universal de causa y efecto. Nuestras acciones influyen no solo en nuestro presente, sino también en nuestro futuro e incluso en nuestras próximas vidas. Así, hay un orden natural de equilibrio en el universo. Lo que hacemos a los demás regresa a nosotros. Esta energía divina está presente en cada ser humano. Como enseña la tercera ley de Newton, para toda acción hay una reacción igual y opuesta. Cuando comprendemos que estamos conectados con todo a nuestro alrededor, comenzamos a darnos cuenta de que nuestras elecciones impactan no solo nuestra vida, sino el equilibrio del universo en su conjunto. El mago nos recuerda que, así como un pequeño gesto de bondad puede generar olas de transformación, los actos de egoísmo o violencia también reverberan en el cosmos. Por eso, el arquetipo del mago nos desafía a asumir la responsabilidad por lo que creamos en el mundo, tanto interna como externamente. Nos enseña que cada pensamiento, palabra y acción es una semilla lanzada en el suelo fértil de la existencia y que depende de nosotros decidir qué tipo de frutos queremos cosechar. Al integrar esta sabiduría en nuestras vidas, comenzamos a ver los desafíos
como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. El mago nos inspira a transformar el dolor en fuerza, la duda en claridad y la oscuridad en luz, revelando que el verdadero poder mágico está en la capacidad de reinventarnos continuamente y de contribuir a un mundo más armonioso. No estamos hechos solo para vivir en armonía unos con otros. Estamos conectados de una manera mucho más profunda, en un sentido metafísico. El filósofo estoico y emperador Marco Aurelio afirmó: «Lo que hiere la colmena, hiere la abeja». Esto significa que al perjudicar a otra persona, de alguna manera nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Lo que hacemos a los demás inevitablemente regresa a nosotros, y tal vez esto vaya más allá de nuestra existencia física. En la cosmología hindú y budista, la red de Indra es una metáfora para esta interconexión universal. Imagina una vasta red cósmica, infinita, donde cada nudo de la red contiene una joya brillante. Al observar una de esas joyas, podemos ver que su superficie refleja todas las otras joyas, creando reflejos infinitos. Cada reflejo contiene, a su vez, todos los demás reflejos, en una secuencia interminable. Es un recordatorio poderoso de cómo todo en el universo está interconectado, una danza infinita de reflejos y conexiones. Los chamanes, por su parte, ven el mundo como una gran tela de energía, donde todos los seres vivos están conectados, una idea conocida como anima mundi, o alma del mundo. Las culturas melanésicas y polinesias hablan de mana, una energía sobrenatural que emana de ciertos individuos, objetos y eventos, además de habitantes del mundo espiritual. Esta fuerza, inmortalizada en juegos de rol como energía mágica, simboliza la capacidad de realizar hechos extraordinarios. Carl Jung ofrece una visión psicológica de esto, afirmando que la personalidad mana es un arquetipo del inconsciente colectivo, representado por figuras como héroes, líderes, magos y curanderos. Para Jung, el arquetipo del mago es solo una de las manifestaciones de la personalidad mana, aquel que se conecta tanto con el mundo humano como con el divino. Sin embargo, el mago también tiene un lado oscuro, conocido como el mago oscuro o manipulador. Este lado no tiene interés en ayudar o curar a los demás, sino en controlar y manipular para su propio beneficio. Como explican Robert Moore y Douglas Gillette, siempre que estamos distantes, desconectados o usamos nuestro conocimiento para controlar o menospreciar a los demás, estamos identificados con el mago oscuro. El mago oscuro, inflado por su conocimiento esotérico, usa su sabiduría para explotar y oprimir a aquellos que saben menos. Como dijo Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Un ejemplo de esto es el complejo de Asclepio, en el que el curador cree ser superior, ignorando las necesidades humanas y emocionales de las personas que busca ayudar. Esta identificación excesiva con el arquetipo puede llevar al egoísmo, delirios de grandeza e incluso un complejo mesiánico, como vemos frecuentemente en falsos profetas y líderes de cultos. Esta sombra, si no se reconoce e integra, puede tomar una forma monstruosa y poseernos, como en la clásica historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El poder del arquetipo del mago dentro de cada uno de nosotros es enorme, y por eso integrar y reconocer nuestras sombras es esencial. De lo contrario, corremos el riesgo de usar este poder para fines destructivos. Integrar el lado oscuro del mago no significa reprimirlo o negarlo, sino confrontarlo y comprenderlo. Cuando aceptamos nuestros impulsos más oscuros, podemos transformarlos en fuentes de sabiduría y fuerza. Este proceso de integración nos ayuda a evitar caer en la trampa del orgullo excesivo, conocido como hubris, que, según los antiguos griegos, era uno de los peores pecados capaz de llevar a la ruina. Este viaje de autodescubrimiento requiere coraje, pero también trae recompensas inmensas. Al integrar nuestras sombras, nos convertimos en seres más completos y conscientes, capaces de usar nuestro poder para crear en lugar de destruir. El verdadero mago
no busca dominar a los demás, sino encontrar equilibrio, armonía y conexión consigo mismo, con los demás y con el universo. Así, la magia deja de ser un instrumento de manipulación y se convierte en una fuerza de transformación genuina, capaz de tocar y cambiar el mundo a nuestro alrededor. El mago y el trickster, entre la ilusión y la revelación. Cuando pensamos en el mago, la imagen de trucos de magia puede inmediatamente llevarnos al arquetipo del trickster o embaucador. Este arquetipo, presente en figuras como Mercurio y Hermes, está relacionado con lo astuto, el ladrón, el ilusionista y, por supuesto, el mago. Sin embargo, cuando estas energías están en su forma oscura, se convierten en maestros de la ilusión, prometiendo soluciones rápidas y milagrosas para todos los problemas, generalmente a precios exorbitantes. Este tipo de magia distorsiona la realidad, desvía a las personas de sus viajes personales y las empuja a un consumismo sin sentido, siendo una de las mayores fuerzas de hechicería negativa en los tiempos modernos. No obstante, el trickster no es solo un villano. Su travesura y broma pueden, de hecho, desempeñar un papel importante como un contrapeso necesario para un mago excesivamente serio. Tanto el mago como el trickster tienen la habilidad de transformarse, crear ilusiones y confundir con sus manos rápidas y juegos de espejos. Al hacer desaparecer objetos, ambos nos recuerdan que en el fondo, todo en el mundo físico es solo una apariencia de una realidad más grande. La verdadera esencia del arte mágico, en su forma más pura, es la revelación. El mago posee el poder de revelar la estructura básica que sostiene todas las apariencias, demostrar que, detrás de los 10.000 fenómenos, todo es uno. Este concepto se alinea con el velo de Maya, presente en las filosofías orientales, que describe cómo la realidad fenoménica es una ilusión, encubriendo la verdadera naturaleza espiritual de las cosas. En el hinduismo, somos parte del Leela, el juego divino del Ser Supremo, donde toda la realidad surge del juego divino de una fuente infinita e interconectada. El objetivo es comprender nuestro papel en este juego cósmico, dándonos cuenta de que nuestro Atman, verdadero yo, es en realidad idéntico al Brahman, la realidad suprema e inmutable. En el tarot, el mago es el número 1, inmediatamente después del loco, que lleva el número 0. En el mazo de Marsella, el mago es Invincis, llamado malabarista. Aparece como un joven artista de la calle, sosteniendo una varita dorada y vistiendo ropa colorida, el atuendo tradicional del bufón o del trickster. El ala de su sombrero se asemeja al símbolo del infinito, representando la continuidad del ciclo de la creación. En el mazo Rider-Waite, el mago es retratado como un sacerdote sagrado, descartando la imagen del trickster. Su sombrero ahora es sustituido por el símbolo del infinito, que involucra los conceptos de creación, preservación y destrucción, representando el ciclo eterno de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Este detalle nos da una pista sobre el carácter interminable de los poderes mágicos. El número 1 simboliza la totalidad indiferenciada, a partir de la cual surge el 2, los opuestos, un conflicto necesario para que la conciencia se vuelva posible, algo que define la condición humana. Sin embargo, la verdadera elevación es el movimiento hacia la unidad. La misión del mago es unirse a la fuente, al principio único de donde todos venimos y hacia donde retornaremos en el momento adecuado. En la Cábala, la primera letra del alfabeto hebreo Aleph simboliza la unidad de Dios. El mago, en su representación clásica, apunta con una mano la varita hacia el cielo y con la otra hacia la tierra, simbolizando la conexión entre los mundos superior e inferior. Así en la tierra como en el cielo, como enseña el Padre Nuestro. El cielo, inspiración, sueño, visión, debe estar anclado en la realidad del día a día. Ambos son igualmente importantes. El verdadero poder del mago proviene de reconocer nuestra dependencia de la tierra, de las personas a nuestro alrededor y de la fuente espiritual que nos guía. Muchos chamanes tradicionales, al comenzar su trabajo, se aseguran de conectarse conscientemente con la tierra,
con los 4 puntos cardinales, con los seres queridos, incluso con su maestro, y finalmente con el poder espiritual al que sirven. Esta conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo terrenal, es lo que da al mago su verdadera fuerza. No es un ser separado de la realidad, sino alguien que entiende profundamente que todo está interconectado. El verdadero trabajo del mago es transitar entre estos mundos, guiándose por la sabiduría universal y aplicando esta comprensión en la realidad cotidiana. Esto no se hace con trucos o ilusiones, sino por una verdadera percepción de las leyes cósmicas que rigen tanto la vida como la muerte, la creación y la destrucción. A medida que el mago se conecta con esta energía, se convierte en un canal para lo que es más grande que él. No usa su poder para controlar a los demás, sino para alinearse con las fuerzas cósmicas, para crear armonía y transformación. El mago, por lo tanto, no es solo un manipulador de realidades externas, sino también un alquimista interior, capaz de transmutar su propio ser, elevando su conciencia a nuevos niveles y, en consecuencia, impactando positivamente el mundo a su alrededor. Este proceso de transformación interna y externa es el verdadero núcleo de la magia, y todos nosotros, en algún nivel, somos llamados a ser magos de nuestras propias vidas, despertando al poder que reside dentro de nosotros. La psicología del mago, Jung y el viaje del autoconocimiento. En el Libro Rojo, Jung dedica un capítulo al mago, una figura que representa la sabiduría y el misterio dentro de nosotros. Él encuentra a Philemon, su viejo sabio interior, que lo guía en su viaje. Cuando Jung le pregunta a Philemon qué es la magia, la respuesta es intrigante. La magia es todo aquello que escapa a la comprensión. No podemos entender la magia. Solo podemos entender lo que es razonable. La magia, sin embargo, está en desacuerdo con la razón, y la razón no puede comprenderla. Jung escribe: la práctica de la magia consiste en hacer comprensible lo que no se comprende de una manera incomprensible. Carl Jung, El Libro Rojo. Esta idea de que la magia está más allá de la razón explica por qué la magia nunca se pierde para la humanidad. Se renueva constantemente con cada uno de nosotros. La magia es necesaria para que podamos recibir o invocar al mensajero de lo que no podemos comprender, la comunicación de lo incomprensible. Debemos aceptar que el mundo está compuesto tanto de razón como de irracionalidad, y que la magia sigue siendo un misterio hasta que se alcanza el estado de gnosis. Cuando se alcanza este nivel de comprensión, podemos afirmar, como hizo Jung cuando le preguntaron sobre su creencia en Dios: no necesito creer, sé. Jung nos enseña que la verdadera magia no puede ser enseñada ni aprendida de manera convencional. O la tienes o no la tienes, dice él. Al encontrar a Philemon el sabio, Jung finalmente entiende que el gran misterio del mago es en realidad el amor. Este amor es el proceso de unir lo que estaba separado, de reconciliar el cielo y la tierra. Y aunque Philemon revela esta profunda verdad, Jung se pregunta por qué le tomó tanto tiempo descubrir lo que siempre estuvo allí. La verdad es que aunque siempre lo supimos, solo lo comprendemos verdaderamente cuando se nos revela en el momento adecuado. Si escuchamos nuestra voz interior, ya sea nuestra conciencia o nuestra intuición, podemos despertar al mago interior. Sin embargo, este es un camino solitario porque muchas veces la sociedad no entiende ni valora los caminos no convencionales del alma. Al sumergirnos en nuestra propia psique, explorando nuestras imágenes interiores, podemos traer lo desconocido a lo conocido, lo inconsciente a la conciencia. Esto, en la práctica, es la verdadera magia, y también el propósito de la psicología junguiana. Al dedicar tiempo, energía y recursos a algo, ya sea cocinando, componiendo, pintando o escribiendo, de alguna manera estamos trabajando en la integración del arquetipo del mago. Este proceso es parte de la individuación, que es el viaje hacia convertirnos en seres completos. El mago no se limita a perfeccionar su arte solo con fines prácticos, sino que busca comprender profundamente su arte y cómo se conecta con su vida en su totalidad. A menudo, nuestras emociones negativas provienen de la represión.
El desafío no es eliminar esas emociones, sino transformarlas, permitiendo que surjan, sean reconocidas y adquieran una nueva forma. Un ejemplo claro de esto se puede ver en las relaciones personales, cuando somos capaces de hablar sobre nuestro dolor o ira y al final nos sentimos más cercanos y amorosos. Cuando alguien se abre a sentir el dolor del otro y atraviesa este proceso juntos, es común que ambos salgan más fuertes y conectados. La magia de las palabras es evidente en el psicoanálisis, el remedio de la palabra. Sabemos que los problemas en nuestra vida exterior reflejan nuestro estado interior. Sin embargo, puede ser muy doloroso cuando no podemos sanar por dentro. La curación más profunda ocurre cuando hay equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu. Una nutrición saludable, el ejercicio físico, la conexión con nuestro yo más profundo y la fidelidad a nuestra fuente espiritual son los pilares de esa verdadera sanación. Esta integración de todos los aspectos del ser es el trabajo continuo del mago, y la verdadera magia nace cuando logramos abrazar esa totalidad dentro de nosotros. Al reflexionar sobre este viaje, nos damos cuenta de que el mago no es solo un manipulador de energías, sino alguien que al sintonizar con su yo interior es capaz de transformar la realidad a su alrededor. El mago interior, la magia como arte de vivir. La magia no es solo un don reservado para unos pocos elegidos, sino una habilidad que todos poseemos, esperando ser despertada. Este despertar es la clave para lidiar con las adversidades de la vida, pues nos permite ver más allá de la superficie de las cosas y tocar la esencia de nuestro ser y del mundo que nos rodea. Por eso, el camino del mago no trata solo de dominar fuerzas externas, sino también de autoconocimiento, autotransformación y, finalmente, de conexión profunda con el todo. La magia es un arte de transformación, y cuando se comprende, nos revela que todos estamos interconectados en una danza cósmica de energías, donde cada acto, cada palabra, cada pensamiento tiene el poder de crear o destruir. El verdadero poder de la magia está en volvernos conscientes de nuestra responsabilidad en este proceso de creación constante, y de este modo vivir con más autenticidad, amor y armonía. A menudo, la magia puede ser tan simple como una oración. El magista, en su esencia, no necesita ceremonias complejas o rituales elaborados. Simplemente pide salud, perdón, transformación, recursos, lo que sea necesario. Y siempre que la solicitud sea razonable y posible dentro del alcance humano, la respuesta vendrá. La respuesta proviene de una sabiduría superior, algo más allá de nuestra comprensión inmediata, algo más grande que nosotros. Es exactamente lo que dice el Evangelio de Mateo 7:7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Mateo 7:7. Curiosamente, el número 7 es considerado el más místico de todos los números, simbolizando la totalidad y la conclusión, como el día en que Dios terminó su creación, la bendijo y descansó. Es de hecho el número más repetido en la Biblia, y esto no es mera coincidencia. Todas las grandes invenciones y maravillas del mundo comenzaron como imágenes en nuestro inconsciente, comenzaron como pensamientos, como ideas en nuestra mente, y al prestar atención a ellas, fuimos capaces de traerlas a la luz de la conciencia, transformándolas en la realidad que nos rodea. El mago, por su parte, lleva el reino de la fantasía y la imaginación al mundo concreto. Visualiza algo y, con la fuerza de su intención, hace que se manifieste. Este proceso está alineado con el número 22 en la numerología, el número del constructor maestro, aquel que tiene la capacidad de concretar sus sueños y hacer que sus visiones se conviertan en realidad. Hasta cierto punto, los pensamientos realmente moldean nuestra realidad. La creencia no es una cuestión trivial. Tiene resultados tangibles. La fuerza de la mente puede ser tan poderosa que incluso puede curar enfermedades, como lo demuestran estudios controlados por placebo. Sin embargo, en el pensamiento New Age, la ley de la atracción defiende que los pensamientos positivos generan resultados positivos,
mientras que los pensamientos negativos atraen resultados negativos. Aunque esta idea tiene algo de verdad, psicológicamente es un poco unilateral. No debemos tratar de imponer nuestra voluntad sobre la realidad, sino aprender a rendirnos al flujo de la vida, aceptando tanto los aspectos positivos como negativos, pues ambos coexisten como parte esencial de la condición humana. La verdadera magia está en la síntesis de estos opuestos y no en la represión de la negatividad. Es esta integración, esta aceptación, la que crea la plenitud del ser, un equilibrio que nos lleva a la armonía psicológica y emocional. El pensamiento positivo nunca debe ser una forma de escapar de la responsabilidad por nuestras acciones o por el dolor que causamos a nosotros mismos y a los demás. Cuando cometemos un error, necesitamos pedir perdón. La verdadera magia implica no solo el deseo de transformación, sino la acción consciente para reparar lo que ha sido dañado. Cuando logramos hacer esto de manera sincera, también debemos buscar alguna forma de reparación. El magista, por excelencia, practica algún tipo de ritual. Los rituales son expresiones poderosas de compromiso y transformación. Nos ayudan a experimentar una sensación de conexión profunda, no solo con nuestro yo interior, sino también con el colectivo, con los ancestros y con las tradiciones que nos precedieron. Cada tradición y cada persona puede tener sus propios rituales: meditación, imaginación activa, oración, uso de enteógenos, entre otros. Pero en última instancia, el objetivo psicológico es alinear nuestra conciencia con el inconsciente, para que podamos vivir nuestra historia única de manera plena y auténtica. La vida, como frutas y flores en nuestro jardín interno, se desarrolla naturalmente, esperando ser descubierta y nutriendo nuestra alma. Y esa es la verdadera magia de la vida. No es algo externo, distante o inalcanzable. La magia reside en nosotros, en nuestro proceso de autodescubrimiento, en la integración de las partes ocultas de nuestra psique y en la conexión con el flujo de la existencia. Cada momento de nuestra vida, cada experiencia, es una oportunidad de transformación. Cuando nos dedicamos con intención y conciencia a lo que hacemos, ya sea en la creación artística, el trabajo, las relaciones o incluso en las dificultades, estamos participando activamente de una magia mayor, aquella que moldea nuestra realidad y nos conecta con el todo. Por eso, en lugar de esperar que la vida nos ofrezca soluciones milagrosas, podemos ser los magos de nuestra propia existencia. Podemos utilizar los recursos que están a nuestra disposición, nuestros pensamientos, emociones, talentos y rituales diarios, para crear una vida más plena, armónica y transformadora. La magia no está en algo fuera de nosotros, sino en el poder que tenemos de cambiar nuestra percepción, y así cambiar el mundo que nos rodea. El mago se aventura a otro mundo, accediendo a estados alterados de conciencia. Todos entramos en estos estados, pero la mayoría de nosotros elige no ser muy consciente de ellos. Sin embargo, estos estados nos conectan con una sabiduría más profunda y con una dimensión transpersonal, capaz de transformar la calidad de nuestras vidas. Uno de los caminos para despertar al mago interior es simplemente aprender a percibir esos momentos en los que entramos en diferentes planos de la realidad. Cuando hacemos esto, las sincronicidades se vuelven más frecuentes. Las imágenes internas comienzan a manifestarse en nuestro mundo exterior sin ninguna conexión causal. Aparecen como si las hubiéramos conjurado o como si ese evento sincrónico llevara un mensaje especial para nosotros. ¿Cómo interpretamos estas señales? Es parte de la integración del arquetipo del mago. Muchas personas intentan meditar e implantar imágenes positivas en el inconsciente mediante autohipnosis u otras técnicas. Sin embargo, no podemos manipular la actividad del inconsciente por pura voluntad. El inconsciente, por su propia naturaleza, escapa a nuestro control directo. Un enfoque más eficaz, practicado desde la antigüedad, es simplemente observar nuestros propios pensamientos, sentimientos e imágenes internas, permitiendo que las figuras y los símbolos aparezcan espontáneamente en nuestra mente. El mago interior puede ayudarnos a percibir las visiones de poder
que ya existen dentro de nosotros, para que podamos traerlas a la luz o incluso transformar contenidos reprimidos en algo bello, porque el mago es capaz de transformar lo ordinario en algo extraordinario. Nuestras imágenes internas anhelan nacer, luchando contra nuestra indiferencia para liberarse del inconsciente. Se asemejan a una piedra que está siendo mantenida prisionera, esperando ser liberada por la mano del escultor. Algunos artistas que trabajan con escultura dicen que no crean las figuras, sino que simplemente eliminan todo el material superfluo, de manera que la imagen ya presente en el inconsciente se libere y se manifieste. De la misma forma, cuando estamos en un estado de masa confusa o caos interior, podemos recurrir al guía eterno dentro de nosotros para encontrar el origen de esa confusión y resolver los impulsos conflictivos. Si el espectador pudiera entrar en estas imágenes con su imaginación, acercándose a ellas en el carro de fuego de su pensamiento contemplativo, si él pudiera hacer amistad y compañía con una de estas imágenes de maravilla, entonces resurgiría de su tumba, entonces encontraría al Señor en el aire, y entonces sería feliz. William Blake, La visión del último juicio. Este proceso de introspección y observación de las imágenes internas nos lleva a un espacio profundo dentro de nosotros mismos, donde ocurre la transformación. Es como si estas imágenes fueran semillas esperando el momento adecuado para brotar. Cuando permitimos que surjan, nos estamos permitiendo experimentar la magia de la vida. No estamos solo reaccionando a los acontecimientos, sino que nos estamos convirtiendo en creadores conscientes de nuestra realidad. El mago no es alguien que hace trucos, sino alguien que ve lo que está más allá de las apariencias y transforma lo invisible en visible. Este proceso de transformación ocurre primero dentro de nosotros y solo después se refleja en el mundo exterior. La clave está en aprender a confiar en este proceso, permitiéndonos ser guiados por estas imágenes y sincronicidades, y entender que todo tiene un propósito. La verdadera magia no reside en controlar o forzar algo, sino en aceptar el flujo de la vida, reconociendo que todo lo que aparece ante nosotros tiene algo que enseñarnos. Como el mago, podemos aprender a utilizar las herramientas que ya tenemos dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra capacidad de crear imágenes y significados para dar forma y vida a nuestros sueños más profundos. Al hacerlo, nos conectamos con la sabiduría eterna, trascendemos el ego y accedemos a la gran magia de la existencia.